Hola, mi nombre es Sailet León y les doy la bienvenida nuevamente a mi blog sobre la Loximar. Y en esta oportunidad vamos a desarrollar unos puntos importantes sobre los accidentes y enfermedades profesionales. Por aquí podemos encontrar el punto central y los subsistemas que vamos a desarrollar en este video. Comencemos. La pregunta dice, ¿cuál es el protocolo legal para la declaración formal de un accidente de trabajo? Y como experto en recursos humanos, ¿qué recomendaciones adicionales implementarías para asegurar un proceso eficiente y humano? Esta pregunta busca no solo el cumplimiento normativo, sino también la mejora de la gestión de accidentes desde la perspectiva de recursos humanos. El protocolo legal para la declaración formal de un accidente de trabajo generalmente incluye los siguientes pasos. Número 1. Atención inmediata. Es vital proporcionar atención médica inmediata para minimizar lesiones y asegurar una recuperación óptima del trabajador. Notificaciones internas. Informar a los responsables de recursos humanos y a la dirección de las empresas sobre dicho accidente. También al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral, muy conocido como INSASER. Esto se debe hacer en un plazo no mayor a 24 horas. Registros de incidentes. Completar un informe oficial del accidente detallando cómo ocurrió, cuándo, dónde y además las lesiones y los daños que se sufrieron. Documentación. Se debe reunir toda la documentación necesaria, como informes médicos, fotografías del lugar, testimonios de otras personas, entre otras cositas. Comunicación a las autoridades. Dependiendo de la gravedad, puede ser necesario reportar el accidente a las autoridades laborales o de seguridad social, siguiendo los plazos que establece la ley. Seguimientos. Se debe supervisar la recuperación del trabajador y gestionar las posibles indemnizaciones o beneficios correspondientes. Como experta en recursos humanos, además de cumplir con estos pasos, yo recomendaría implementar algunas prácticas adicionales para hacer el proceso un poco más eficiente y más humano. Estos pasos serían la capacitación continua, entrenar a los empleados y a los responsables en cómo actuar en caso de accidentes, promoviendo una cultura de seguridad y por sobre todo empatía. La comunicación transparente, que nos ayuda a mantener informados tanto al trabajador, a su familia y sobre algunos pasos a seguir y los apoyos que dispone la empresa para el trabajador. El apoyo emocional. Este permite ofrecer acompañamiento psicológico y asesoramiento para el trabajador afectado y también para su entorno. Revisión de protocolos. Evaluar y mejorar regularmente los procedimientos para prevenir futuros accidentes y responder de manera más efectiva. Fomentar un ambiente de confianza. Este debe crear un espacio donde los empleados se sientan seguros para así reportar riesgos o incidentes sin temor a represalias. Seguimiento humano. No solo es centrarse en el aspecto legal, sino también en el bienestar integral del trabajador, asegurando que reciba el apoyo necesario para su recuperación y reintegración en el área de trabajo. Otra pregunta sería, en el contexto de los accidentes laborales, ¿cuál es la distinción fundamental entre la responsabilidad objetiva y la responsabilidad subjetiva del patrono? ¿Y cómo influye esta diferencia en la determinación de las obligaciones empresariales? Este se enfoca en las bases de imputación de responsabilidad al patrono, un punto crítico en la protección del trabajador.
Y pues este tema es muy importante ya que la protección de los derechos de los trabajadores y en la gestión de la responsabilidad del empleador, la diferencia fundamental entre la responsabilidad objetiva y la responsabilidad subjetiva del patrono en el contexto de los accidentes laborales radica en cómo se atribuye la culpa o la negligencia en la ocurrencia del accidente. Y comencemos con la responsabilidad subjetiva. Esta se basa en la culpa o negligencia del empleador, es decir, para que exista responsabilidad se debe demostrar que el patrón actuó con negligencia, imprudencia o incumplimiento de sus obligaciones. También tenemos que la carga de la prueba recae en demostrar que el empleador no tomó las medidas necesarias o actuó de manera negligente. Y en la forma más común en muchas legislaciones laborales, donde se requiere probar la culpa del patrono para que sea responsable. Y dentro de la responsabilidad objetiva, no requiere demostrar culpa o negligencia del empleador. La responsabilidad se atribuye simplemente por el hecho de que ocurrió un accidente en el lugar y en las condiciones laborales, independientemente de si hubo negligencia o no. Este se basa en la idea de que el empleador tiene la obligación de garantizar condiciones seguras y si no lo hace, pues es responsable por los daños sin necesidad de probar su culpa. Es común en sistemas de protección social y en leyes que buscan priorizar la protección del trabajo, como en la responsabilidad civil por riesgos del trabajo. Y pues quiero detenerme un poco y explicar cómo influye esta diferencia en las obligaciones empresariales. En la responsabilidad subjetiva, el patrón debe demostrar que tomó todas las medidas preventivas y que no hubo negligencia, lo que puede ser difícil y requiere una gestión activa de seguridad y prevención. Mientras que en la responsabilidad objetiva, el empleador tiene la obligación de mantener condiciones seguras y responder por los daños sin necesidad de probar culpa, lo que implica una mayor carga preventiva y de cumplimiento en sus obligaciones. ¿En qué consisten las teorías del riesgo y cómo se aplican sus principios para determinar la responsabilidad por accidentes y enfermedades, diferenciando su impacto según las distintas ramas de actividad laboral? Se explora la base teórica de la responsabilidad del patrono y cómo ésta se modula según el nivel de riesgo inherente a la actividad económica. Las teorías del riesgo no son un marco conceptual fundamental para entender cómo se atribuye la responsabilidad en casos de accidentes y enfermedades laborales, especialmente en relación con el nivel de peligrosidad de diferentes actividades económicas. Entonces podemos preguntar, ¿en qué consisten estas teorías? Estas teorías son enfoques jurídicos que establecen que en ciertos contextos la responsabilidad del empleador no depende de la culpa o negligencia, sino del simple hecho de realizar una actividad que implica un riesgo inherente. La idea principal es que si una actividad presenta un riesgo potencial para los trabajadores y el patrón debe responder por los daños que puedan derivarse, independientemente de si actuó con negligencia o no. Esta teoría busca proteger al trabajador, considerando que la exposición a ciertos riesgos es inherente a la actividad laboral y que el empleador, al beneficiarse de esa actividad, debe asumir las consecuencias. Pero, ¿cómo se aplican sus principios en la responsabilidad por accidentes o enfermedades? En actividades de alto riesgo, como la minería, la construcción o la industria química, la teoría del riesgo justifica una responsabilidad objetiva o aumentada del patrón, dado que la peligrosidad de la actividad incrementa la probabilidad de daños. En estos casos,
Basta con demostrar que ocurrió un daño en el contexto laboral para que el empleador sea responsable sin necesidad de probar negligencia. En actividades de menor riesgo, la responsabilidad puede estar más vinculada a la culpa o negligencia, aunque las teorías de riesgo siguen influyendo en la percepción de la obligación de prevenir daños. ¿Cómo se define y en qué circunstancias específicas se configura el accidente in itinere? ¿Y por qué su reconocimiento es vital para la protección del trabajador en su trayecto diario? Esta pregunta se centra en el ambiente de trayecto, en el accidente de trayecto, un tipo particular de accidente laboral cuya cobertura legal es de gran importancia para la seguridad social. El accidente in itinere o accidente de trayecto se define como aquel que ocurre durante el desplazamiento del trabajador desde su domicilio hasta su lugar de trabajo o viceversa, en el recorrido habitual y en condiciones normales. Pero, ¿en qué circunstancias específicas se configura estos accidentes? Ocurre en el trayecto directo entre el domicilio del trabajador y su lugar de trabajo sin desviaciones significativas. La ruta debe ser la habitual y más corta o eficiente para llegar al trabajo. El accidente puede suceder en cualquier medio de transporte, ya sea propio, público o compartido, siempre que sea en el trayecto habitual. La protección se extiende también si el trabajador realiza desplazamientos relacionados con su trabajo, como ir a una reunión, estar en un lugar donde debe cumplir una tarea laboral, siempre que estos desplazamientos sean en el horario de trabajo y en sus rutas habituales. No se consideran accidentes en el trayecto a aquellos que ocurren en desplazamientos que no son habituales, como los viajes por motivos personales o desviación no justificadas de dicho trayecto. Caso práctico. Me corresponde el caso número 3, el cual es un caso donde el trayecto es interrumpido por evento personal previsto. Y dice de la siguiente manera, dice, una contadora de una firma de auditoría con horario de salida a las 5 p.m. se dirige a la escuela de su hijo que queda en su ruta habitual a casa para recogerlo a las 5:30. Mientras que espera afuera, es víctima de un intento de robo con violencia, resultando herida. Pregunta. ¿La interrupción del trayecto para una actividad personal prevista desvirtúa la consideración de accidente laboral? Bueno, en este caso pienso que la contadora se encontraba en su trayecto habitual de regreso a casa, pero hizo una parada para recoger a su hijo a la escuela, lo cual es una actividad personal prevista y habitual dentro de su rutina. Por lo tanto, la ley y la jurisprudencia consideran que el accidente ocurrido durante el trayecto habitual, incluyendo paradas necesarias, actividades personales relacionadas con la familia, puede ser considerado como un accidente durante el trayecto y por lo tanto como un accidente laboral. La clave está en que la parada no fue una desviación voluntaria o no justificada, sino una actividad que forma parte de su rutina normal del trabajador y no altera significativamente su trayecto habitual. En este caso, recoger a su hijo a la escuela en su ruta habitual y en un horario cercano a su salida laboral no suele desvirtuar la condición de accidente laboral, siempre que la parada sea necesaria y en el trayecto normal a casa. La agresión durante esa parada en un lugar público y en el contexto de su desplazamiento habitual también puede ser considerada como un accidente durante el trayecto, dado que ocurrió en un momento y lugar relacionado
con su trabajo y su entorno familiar. Por lo tanto, puedo decir que en este caso sí corresponde a un accidente durante el trayecto. Gracias por su atención. Nos vemos en un próximo blogger.